Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Soy Raúl Alelú, el director de la Fundación Canis Majoris, y hoy tengo el enorme placer de presentar al doctor Valentín Corcés, que va a hablar dentro de los seminarios, va a dar una conferencia. Todos conocéis a Valentín. Yo voy me ha mandado un breve currículum, muy breve, y voy a leerlo y luego voy a ir añadiendo algunas cosas que he querido destacar. Es doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Su tesis doctoral se tituló La recepción del psicoanálisis en España, estudio de su prehistoria, en la cátedra del profesor Laín Entralgo. Fue presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría entre 1977 y 1980, presidente de la sección de Historia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis de la misma asociación, vocal en diferentes sociedades, entre ellas la Sociedad Europea de Historia y Filosofía de la Psiquiatría, profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su formación en psiquiatría la realizó en la ciudad de Córdoba con el profesor Castilla del Pino y durante varios años en varios hospitales ingleses. Jefe de servicio en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora, ha dirigido las experiencias de transformación en el Hospital Psiquiátrico de Málaga y en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. En la actualidad es secretario del patronato de la Fundación Canis Majoris y coordinador del área de formación de la Fundación y director de su revista. Parece así breve, es mucho, pero es un currículum humilde, realmente, porque tiene muchas más cosas. Hay alguna que he querido destacar porque fue, no lo indica aquí, todavía no sé por qué, Valentín, pero uno de los protagonistas principales de la reforma psiquiátrica que se desarrolló en España en los años 80. Fue tan importante, claro, hoy estaba leyendo los textos de la reforma psiquiátrica, fue en el año 1985. Yo tenía 9 años por aquel entonces. Y cuando empecé a estudiar todo el tema de la salud mental, me influía lo que él ya hizo en el año 85. Con lo cual, lo que hizo para la psiquiatría de este país, pues no tiene, seguramente no se podrá pagar nunca, ¿no? Aparte de eso, sí me gustaría decir, esto es la parte más profesional, de la parte personal, sí decir que, bueno, ha sido un maestro, es un maestro, para todos los que formamos parte de esta fundación, es una de las personas más importantes, si no la más importante. Yo tengo la suerte de que ha sido mi mentor durante muchos años y todavía sigo aprendiendo todos los días, y sobre todo es un extraordinario psiquiatra. Yo creo que si tuviera que ponerme en manos de alguno, solo me pondría en manos de Valentín. Y en los tiempos que corren, que es complicado, es una extraordinaria persona y un muy buen hombre, que eso es algo difícil de encontrar. Hoy va a hablar de pues una de las facetas, tiene tantas facetas, tantas cosas que hace bien, que es complicado, pero hoy va a hablar sobre si Jerónimo de Pasamonte es el autor del Quijote. Esto me ha obligado a abandonar los estudios de epigenética durante 2 o 3 días, el laboratorio, ponerme a leer cosas de Jerónimo de Pasamonte, porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me mandó un resumen, básicamente os lo leo muy corto porque no quiero pisar nada de la ponencia, Valentín. Dice que el descubrimiento en el siglo XIX por Marcelino Menéndez y Pelayo de un manuscrito, que luego vino a denominarse Memorias y Relatos de un cautivo en una biblioteca de Nápoles, dio lugar a una serie de reflexiones e hipótesis que se extendieron a lo largo del siglo XX y sobre todo en este siglo XXI. Estas hipótesis, estas investigaciones y sobre todo también elucubraciones culminan con la afirmación de algunos autores de que este cautivo aragonés, que era por lo visto mitad monje, mitad soldado, era el autor del Quijote apócrifo que vio la luz en 1614. Lo que va a hacer Valentín hoy es profundizar en este autor, en esta obra, y estoy seguro que aprenderemos muchísimo del famoso Jerónimo de Pasamonte. Así que muchísimas gracias, Valentín. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Raúl. Se ve que me tiene muchísimo cariño y le prometo, Raúl, que esta noche llama a Valentín Corcés para cenar con él. O sea que gracias, Raúl, no bromas aparte. El cariño de Raúl y la ayuda de Raúl es para mí fundamental. Bueno, vamos a hablar de Jerónimo de Pasamonte y voy a estructurar mi presentación de una manera que está aquí puesto, estará puesto los bloques de los cuales voy a hablar. Procuraré atenerme a ellos, pero no me voy a atener estrictamente. Me tendré, pero no estrictamente. Miré un poco por los cerros de Úbeda, pero volveré al eje principal
de tal manera para poder hacer ameno esto que de alguna manera nos interesa a los que llevamos años en Cervantes, pero que a lo mejor a vosotros, a todo el público aquí, pues le puede interesar más o menos. Efectivamente, el tema de Jerónimo de Pasamonte fue un tema que ya en el año 1877, don Marcelino Menéndez Pelayo, que vivía en las bibliotecas, rescató en una biblioteca en Nápoles, la Biblioteca Vittorio Emanuele III. Y durante años el tema quedó, quedó de alguna forma, se fue en el olvido, hasta que un ilustre cervantista, Martín de Riquer, puso en circulación en los años 70 la idea de que este Jerónimo de Pasamonte, que como ha dicho Raúl, era mitad monje, mitad soldado, pues era el famoso Avellaneda que puso en circulación 2 años antes de morir Cervantes un Quijote que le conocemos como Quijote apócrifo. Es decir, un Quijote que Avellaneda era alguien que no se ha conocido ni se conoce su identidad. Y a raíz de esto ha ido cada vez más, de forma más contundente, entrando en el cervantismo, la idea esta de que Jerónimo de Pasamonte es Alonso Fernández de Avellaneda. Alonso Fernández de Avellaneda ha tenido muchos novios a lo largo de los años, de corta duración. Salía un autor y volvía a salir uno. Pero hay una idea que está presente y que yo luego repetiré, que detrás de este Alonso Fernández de Avellaneda está Lope de Vega. Bien, dicho esto, voy a retrotraerme hacia atrás y estoy en la introducción para explicar cómo he organizado mi charla desde un punto de vista de cómo entiendo la idea del cervantinismo. Los trabajos sobre Cervantes o el Quijote son muy queridos por los psiquiatras. Siempre, casi todos los psiquiatras en un momento dado hablan o hablamos de Cervantes. Yo he tenido la suerte que está aquí presente, de Manuel Bailón, que fue el que me llevó a mí hace muchos años, hace más de 20 años, a esta esfera de la sociedad de cervantistas para acercarme a estos problemas de Cervantes, el Quijote o el Persiles, que es el libro que yo más me he especializado, de una manera diferente. No hacer del acercamiento a Cervantes flor de un día, sino de un trabajo continuo que lleva ya más de 20 años y sobre algunos aspectos que me interesan, no todos, de Cervantes y el Quijote. Avellaneda y Cervantes me interesó hace unos 15 años en un congreso, concretamente en Alemania, presenté un análisis de los 2 prólogos. El prólogo que hace Avellaneda al Quijote apócrifo y el prólogo que hace Cervantes en la segunda parte del Quijote, que publica un año después y un año después muere. Entonces yo retomo esta idea, pero desde otro ángulo. Entonces era un trabajo psicoanalítico, ahora es un trabajo más psiquiátrico, cogiendo el texto de Avellaneda. Dicho esto, paso a los antecedentes o unas condiciones que debe uno saber para poder entender estos análisis desde el punto de vista que yo enfoco. El primero es qué son las memorias o qué son las autobiografías. Desde el punto de vista canónico, desde San Agustín, las memorias tienen 4 elementos, se quiera o no el que las hace, que tenemos que tomar. Toda memoria tiene es un género literario, por supuesto, toda memoria tiene una finalidad, toda memoria, el sujeto del relato llega a un momento que se independiza del sujeto que cuenta la historia, que la escribe. El tercer elemento es una cualidad técnica, no todo el mundo puede escribir una memoria, de hecho, muchas memorias actuales o reflexiones las hacen los llamados negros, la dicta, pero se repiten las 2 últimas cosas, se puede identificar aplicando una hermeneusis quién es el realmente, qué hay detrás del personaje que habla. Y tercero, estamos ante el problema de qué es la memoria. Estas cosas nos llevarían a hablar de ellas muchísimo tiempo. Casi tendríamos para 2 o 3 conferencias. Por ejemplo, la memoria no siempre se entendiera igual ahora que como se entendió en un momento, o como la entiende San Agustín,
o la memoria tal como un médico Ugarte de San Juan, o como la tiene el pueblo judío, que lleva la memoria con ellos siempre. O sea, no hay memoria en un lapso de tiempo, la memoria es, vas puesto con ella. Entonces, hay muchas formas de entender la memoria. El rescatar hechos de tu vida, si son pasados o los acercas a la cercanía, lo que llamamos la memoria histórica. Bien, Pasamonte no se libra de estas cuestiones. Simplemente, pues veis aquí que la finalidad de sus memorias, dedicada explicitada en las personas a las que se dedica, que es un jesuita y un dominico, explicitada muy claramente. Le escribe sus memorias, ahora veré por qué está hecho así, para decirles, pedirles, la única finalidad de él es que se den cuenta de los malos espíritus que abundan en los países donde él ha estado, de moros y judíos, pero también en tierra de Sacramento, que es España, que estos actúan a través de los ángeles malos, crean sufrimiento en las personas, crean las condiciones de venir el anticristo y por lo tanto pide el tema que se ponga en movimiento la excomunión. Ahora nos cuesta mucho entender esto de la excomunión, pero pensar que la excomunión era un arma, y aquí me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero es interesante, que la excomunión era un arma utilizada muy frecuentemente. De hecho, Cervantes fue excomulgado 2 veces cuando era recaudador de impuestos, Carlos V fue excomulgado después del asalto de Roma, Felipe II. O sea que lo que proponía Pasamonte era una generalización del hecho de la excomunión extendido a todo el armazón que envolvía su entorno donde él vivía. Esto en cuanto a la memoria. Luego tenemos otro elemento que vamos a ir manejando, que es el hábitat o el ámbito donde se desarrolla gran parte de la memoria, que es, por un lado, el Mediterráneo, en el siglo XVI, fines del XVI, principio del XVII, que es un ámbito muy especial, sobre todo las postrimerías. Es un ámbito que está formado por una media luna, nunca mejor dicho, formado por un lado el Imperio Otomano, por otro lado el Imperio Español, con 2 elementos fundamentales que son la República Veneciana y configurado con una realidad social o una realidad incluso imaginaria riquísima. Casi podríamos decir que es una cultura que está en ese espacio donde pululan mercancías, pululan libertos, pululan renegados, pululan hombres que llamaban francos, que no tenían dueño, pululan corsos, hombres que navegaban con patente al corso, pululan mercancías y pululan también esclavos. Esclavos que son producto, como fue Pasamonte, de las guerras, pero esclavos que se vendían y se cambiaban como una absoluta mercancía. Pero en el Mediterráneo también existe otro elemento a considerar, que es la galera. La galera es el barco técnico y el barco que es el hábitat más específico de muchísimas personas que viven ahí. Entre ellas Pasamonte se pasó casi toda su vida, 18 años al remo. Fue espaldaro bogavante por la constitución física, que era la persona que marcaba por su fuerza mucho el remo de la nave, del navío. Y en este espacio, a fines de siglo, tiene lugar un hecho que va a unir, ya lo veremos, a Pasamonte y a Cervantes, que es la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es producto de una organización que es la Liga Santa, que propicia Pío V, luego continúa un poco Gregorio XIII, y donde une españoles, venecianos y los estados pontificios. Esta Liga Santa lo que trata ya, a partir de que cae Chipre en manos de los otomanos, la cristiandad sufre un revulsivo y pone en circulación una flota para poder enfrentarse al turco, al cual casi nunca se enfrentaba la cristiandad por un imaginario que era invencible. Lepanto, donde estuvo Cervantes y donde estuvo también Pasamonte, fue una batalla la más importante del siglo, probablemente, no por sus consecuencias históricas, porque los turcos volvieron a rehacer su
flota al año o 2 años después. De hecho, toman Túnez en el año 73, 2 años después, pero demostró que el Imperio Otomano no era invencible por mar, y eso fue un hecho muy importante. Y pasó lo mismo a la inversa, que la Armada Invencible puso en fragilidad, en vulnerabilidad al Imperio Español. De hecho, a partir de la derrota de la Armada Invencible hacia Inglaterra, España se aceleró a hacer la paz en Países Bajos, con Francia y con el Imperio Otomano también en los años 80. O sea que estos hechos no eran hechos que traían unas consecuencias, como si dijéramos, y esto lo toca muy bien un historiador que es Braude, no se puede hacer una historia del acontecimiento, sino una historia de lo imaginario, que es fundamental en lo que vamos a hablar esta tarde, la historia de los imaginarios. Y finalmente la figura que está detrás y que también habita el imaginario de muchos españoles y europeos de esa época es la figura de don Juan de Austria. Don Juan de Austria es hijo natural de Carlos V, había tenido una hija antes, Margarita de Parma, que es la madre de Alejandro Farnesio, de tal manera que Alejandro Farnesio era sobrino de don Juan de Austria. Es dado al cuidado, en fin, no voy a contar la película de Jeromín, pero es dado al cuidado primero en Getafe y luego ya en Villanueva, en Tierra de Campos, en Valladolid. Es dado al cuidado, Villagarcía de Campos concretamente, es dado al cuidado de un mayordomo de Carlos V, y Carlos V nunca le reconoció como tal, pero se acercó a él. Es una historia muy bonita porque le llevó a Yuste, Madalena de Ulloa, que era la persona que su madre adoptiva, digamos. Hay un cuadro que está ahí puesto de Eugenio Rosales, donde se ve cómo este niño, con 14, 15 años, le llevan a ver al emperador ya retirado en Yuste, pero no le reconoce. Le reconoce Felipe II, al morir Carlos V, como hermano, y tienen una relación muy extraña entre los dos por parte de Felipe II. En cualquier caso, don Juan de Austria, no voy a seguir más en la historia porque nos extenderíamos mucho, es el alma de la batalla de Lepanto y un hombre tremendamente popular en Europa. Pensemos que los gondoleros venecianos tenían romances sobre don Juan de Austria. Vivió muy poco porque muere en los Países Bajos. También podríamos hablar ahí del punto de vista médico de que murió, pero tiene un funeral. Ahora que se habla de la exhumación de Franco, la de don Juan de Austria fue tremendo, porque fue exhumado a los 6 meses de ser enterrado, fue exhumado para traerlo a España porque había cambiado la idea de Felipe II sobre su hermano. Y le trocean en 3 veces el cuerpo, lo pueden armar o a ensamblar en Santander, y va teniendo, según el humor de Felipe II, va teniendo un enterramiento de lo que quiso ser siempre un príncipe que no llegó a ser. Luego podemos hablar en el coloquio. Estas 3 cosas, los 3 elementos son fundamentales, porque mientras son en Cervantes parte de su imaginario, en Pasamonte no, que es lo más sorprendente. O sea, Cervantes, el señor Don Juan, también hay algo en Pasamonte, el señor Don Juan, que pasa a Italia a hacer frente de las galeras, es en su obra algo muy sustantivo, está en su coco, en la imaginación, como está Lepanto. Cervantes fue soldado relativamente poco tiempo, pero él se consideró siempre un soldado de Lepanto. Luego lo veremos cuando se defiende en el Quijote apócrifo. Y esto es igual que las galeras. Las galeras, cuando Don Quijote lleva a Barcelona, en la parte segunda, hay una escena ahí espléndida que ve las galeras con Gallardetes, lo describe muy bien, salen bastantes. Barcelona es importantísimo en el Quijote, ¿no? y en la vida española de ese tiempo. O sea, es parte de España ya en ese tiempo muy entrañable. Entonces, la galera, ¿cómo la ve? Y cómo la ve Sancho, por ejemplo, los remos es la de unos hombres que se acercan a ese elemento tan interesante que es la galera. Bien, dicho estas 2 cosas, que es las memorias y que los elementos de lo imaginario, pasemos ya a los protagonistas
que nosotros vamos a darnos esta tarde. El primer protagonista es las memorias en sí mismas. Como digo, las memorias de Pasamonte las descubre don Marcelino Menéndez Pelayo en Italia. Puede sorprendernos, pero es que don Marcelino vivía en las bibliotecas. Sobre don Marcelino hay una terrible injusticia, sobre todo por muchos hispanistas y por muchos españoles. Don Marcelino era un sabio y al cual hay que recurrir, en mi opinión, puede ser discutible, siempre que se hable de estos temas. O sea, a don Marcelino se le puede acusar de conservador, puede ser una persona a lo mejor sectaria en algunos elementos, pero casi todo, las bibliotecas españolas, fue una de las personas que lo rescató. Se cuenta esa anécdota que don Marcelino, que era de Santander, le quisieron casar y le llevaron a un ámbito parecido al suyo, que era en Sevilla, donde había montañeses que habían sido foramontanos, habían salido de las montañas y se habían instalado en la montaña. Y ya le invitan a comer a don Marcelino y llega a las 2 y no viene Marcelino, a las 3 y no viene Marcelino, y hacia las 4:30, pongamos por caso, ya cuando estaban en el café, aparece don Marcelino con el lazo de la corbata, la chaqueta aquí. Perdonen, se me ha ido el tiempo en la biblioteca. Pues este era Marcelino Menéndez Pelayo, un hombre que vivía siempre en las bibliotecas y que todo está en don Marcelino. O sea, no quiere a Marcel Batallón para ver el mismo en España, está en Marcelino Menéndez Pelayo. El discurso de don Marcelino, por ejemplo, que yo recomiendo siempre a cervantistas leerlo y no lo leen, muchos de ellos no me hacen caso, pero está ahí del 1605 sobre las influencias de Cervantes. Don Marcelino dice una cosa que es interesantísima, que es el hombre del Renacimiento por educación es Quevedo, el hombre del Renacimiento por internalización de la cultura es Cervantes. Cervantes, que no ha habido la universidad, Quevedo tenía una gran formación universitaria, es un hombre de un saber más epidérmico. Cervantes es un hombre que tiene ese saber internalizado, que es el saber cervantino, es su saber internalizado. Pues bien, don Marcelino descubre ahí están puestas algunas fechas, descubre este texto, no lo lee mucho, hay que ser justo, de hecho piensa que Pasamonte es un fraile, y luego no, cuando se lee la memoria no nos extraña. De ese descubrimiento da cuenta Bonilla San Martín, que es un discípulo predilecto de don Marcelino, en la introducción a la novela, y ya en el año 22 del siglo pasado se publica el texto, tal como está, por Fouché del Bosch, que era un hispanista especializado en Góngora. Las obras completas de Góngora que tiene más estandarizadas, el que tiene la mejor introducción es de hispanista francés, ya muerto, claro. Luego hay otros pasos ahí que están, yo voy a relatar solo unos cuantos, 2 o 3, porque son los que me interesan para mi intervención, pero hay muchísimo. Cada vez que nos vamos acercando a la época actual, la literatura va a ser que este es el fenómeno curioso y sorprendente, ¿no? El siguiente paso interesante es el de José María de Cosío. José María de Cosío publica unas vidas de soldados en la Biblioteca de Autores Españoles con una introducción en que ya señala 2 cosas que nos interesan. Una, que la publica en Biblioteca de Autores Españoles y no Biblioteca de Clásicos Españoles, sino porque es un texto. Y 2, que Jerónimo de Pasamonte era bastante desequilibrado. Luego, otra aportación, en 77 ya, es la que dije antes, de Martín de Riquer, que es un espléndido cervantista y que publica, dice, ya se habían publicado las memorias, dice, Jerónimo de Pasamonte es Avellaneda. Yo he resuelto el arcano más importante, el misterio más importante del fascismo. Esto, yo lamento mucho decir, nadie se lo toma muy en serio, la verdad, no yo solo. Los grandes cervantistas pasa un poco de los soslaya, hasta el Luis Ángel Sánchez, que tienes ahí, ya en el 17, con una acumulación de textos sobre Pasamonte, en que a mi juicio, de una manera sesgada, rotundamente afirma
pero no, Martín de Riquer lo había estudiado como una posibilidad que estaba dispuesto a ver, que este es el texto no hay duda, que es el texto de Avellaneda. Bien, ¿estas memorias en qué consisten? Las memorias son unas memorias que son un conjunto de ensamblado de documentos que Pasamonte utilizó en diversos años de su vida. Él mismo, del interior de las memorias, en el capítulo creo que es 38, por eso la dividimos del 1 al 39, dice, ahora voy a hablar de otra parte de mis memorias, o sea, que las escribe en otro momento. Luego hay unas memorias hasta el año 38 que en principio, ahora diré las correcciones que yo hago, clásicamente cómo se dividen, y la corrección que yo hago es un documento que hace Pasamonte cuando vuelve de la esclavitud, después de 18 de ser esclavo, llega a Madrid para pedir algún tipo de regalía, fundamentalmente para poder ser ordenado sacerdote. Realmente lo único que consigue es que que le vuelvan a meter en el ejército y se van a poner. Y esas memorias son las que se acercan más a los criterios de memoria que yo decía antes. Tienen un distanciamiento y sobre ellas podemos aplicar un análisis hermenéutico para ver qué dice Pasamonte en esas memorias. Reúnen bastante bien la estandarización de esas memorias, excepto dos cosas. La dedicatoria que hace a los jesuitas y al dominico, a Bartolomé Pérez de Meno y a Jerónimo Javierre, donde dice la esencia de su delirio. Y los del capítulo del 1 y 7, que son sorprendentísimos. O sea, no cabe en cabeza humana, esto lo he discutido en algunas de las medidas, que tú, para pedir en el mundo tremendo del 16, de capitanes, de hombres que eran bragados hasta el infinito, decir el capítulo 1 que tú ibas con una agujita cuando tenías 2 años y te metiste ahí para jugar en una aldaba, te tragaste la aguja, vinieron y te pegó una paliza a tu padre. Eso nos interesa mucho a los psicoanalistas, ¿no? Mi padre me pega, mi padre me ama, pero en aquel momento esto no interesa nada a lo que pretende. Y lo mismo que se puso a jugar dando vueltas, volteando así, y se cayó al suelo e inmediatamente le rescataron casi inconsciente, volvió en sí y le pegaron otra paliza. Es decir, los 6 primeros capítulos son muy interesantes desde el punto de vista psicoanalítico, pero eso no pudo estar escrito, al igual que la dedicatoria está fechado, que son del 2000 al 2005, a 1605, eso tiene que haber sido puesto detrás, cuando Pasamonte estaba ya en pleno delirio, o cercano al pleno delirio. Tienen a veces 2 líneas cada capítulo, el máximo tendrá 10. Son flashes de su vida, que él hace capítulo 1, esto, capítulo 2, tal. Siempre situaciones, como dicen los ingleses, accident prone, buscador de accidentes, y que acaban con palizas de los padres, generalmente, o de algún tío o algún tutor, y que es imposible que las pusiera él para lo que pretendía en las primeras memorias. O sea que el capítulo del 1 al 38 yo lo divido del 7 al 38. Ya diré luego cuando hacemos. Luego vienen los capítulos que hace, esos capítulos prácticamente son las memorias en cautividad y un poco cuando se enrola en los tercios. Luego vienen las memorias cuando ya obtienen la libertad, que son del 39 al 57, al 59, porque falta una. Estas memorias son muy interesantes porque son, y luego lo veremos en el delirio, son las que ya va aflorando la personalidad patológica de Jerónimo de Pasamonte, a mi juicio, y cobra sentido que al final pusiera, cuando ya está haciendo eso, se le fuera todo censura y hiciera los capítulos del 1 al 7, igual que puso las dedicatorias. Entonces tenemos que las memorias son 2 cuerpos con una división interna. La primera, si quitamos la parte esta infantil
donde se ve la parte masoquista y la parte, en fin, patológica y muy rica para análisis, incluso para un concepto de la memoria como se hacen ahora las contramemorias. Muy interesante, no quiero extenderme en esto, pero que esas memorias no tienen el sentido de memoria que hemos dicho antes. Las segundas memorias tienen el sentido de una historia clínica. O sea, Pasamonte nos cuenta su historia clínica y ahí lo vamos a analizar. Bien, el segundo protagonista es el propio Pasamonte. Ya tenemos las memorias, unas nociones, el Pasamonte. Pasamonte es aragonés, nace en el 53, se conoce su partida de... Lo único que se conoce, encontrado en archivos, es su partida de bautismo. El resto está sacado de sus memorias, donde da unas ideas muy imprecisas. Lo sabemos por los acontecimientos. Sabemos que queda huérfano, eso nos lo dice, enseguida de los padres, cuando tiene 6 o 7 años, está en manos de tutores, tiene unos ciertos estudios, hay en todos los capítulos, acaban siempre con enfermedades o palizas que le pegan sus tutores, y en el 71 pasa a Italia. Primero quiere ser clérigo, ya tenía unas ideas gramaticales que le había ayudado su hermano Esteban, pero en Italia escucha que viene el señor Don Juan, por eso decía el imaginario, y decide enrolarse en el tercio, concretamente en el tercio de Miguel de Moncada, en el que se va a enrolar Cervantes posterior, en el tránsito de la Armada, de las galeras. Se enrola en Nápoles Miguel de Cervantes, aunque en diferente compañía. A partir de ahí asiste a la batalla de Lepanto, a la siguiente acción bélica, que es Navarino, a la siguiente, que es la toma de Túnez. Ahí queda defendiendo en guarnición. En el 74 es capturado por los turcos y está 18 años cautivo. Sale en el año 92 y del 92 al 98 no nos interesa mucho la cronología, sino los espacios o ámbitos de esta cronología. Él vuelve por Italia, lleno continuamente de casi una peregrinación religiosa, llega a Madrid pidiendo que se le devuelvan unos emolumentos y que se le dé lo que llama la corona, la actitud para ser religioso, no lo logra. Uno de sus primos, Jerónimo Márquez, él hace 2 viajes a Madrid. El primero, y luego lo veremos, su propio primo se da cuenta que está ante un elemento bastante perturbado y lo manda vuelta a Zaragoza y con un mensaje de no le dejen venir por aquí a este señor más a Madrid, porque su primo tenía un cierto cargo en la administración de Felipe II. Él vuelve otro viaje a Madrid, donde probablemente veremos luego, pues no sé, puede haber contactado a Cervantes, y ya abandona España y lo único que logra es el ser soldado otra vez. Por eso Pasamonte en realidad es más soldado que Cervantes, en el imaginario es menos soldado. Y está enrolado en Italia, pues haciendo campañas y luego, pues como si solo con un pase de pernocta, digamos. Al final se casa y apenas se casa, el delirio ya es total, como veremos. Esta es la síntesis de Pasamonte. Entonces, vamos a entrar ahora. Dicho estas 2 cosas, ya tenemos las herramientas auxiliares, que es las memorias, lo que son los 3 elementos de lo imaginario. Tenemos lo que es el protagonista, que es la memoria, es el documento, que parte son memorias y en parte historia clínica, y eso es irrebatible, estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Y vamos ahora a qué pasa aquí, para que este señor se diga que ha escrito un libro que es El Quijote Apócrifo, que es un libro muy inferior a los de Cervantes, pero hombre, es una novela, quiera se quiera o no. O sea, es una novela con una consistencia. A mi juicio, para poder llegar a decir que Jerónimo de Pasamonte es Avellaneda, se debe al menos tocar 3 elementos. Primero, se conocieron Cervantes, y pues ya veremos luego por qué, Cervantes y Jerónimo de Pasamonte.
puede ser. Podemos decir que sí. Estuvieron en el mismo tercio, en diferente compañía, ¿no? Uno en una compañía, todos en el mismo tercio de don Miguel de Moncada, uno con el capitán Enrique Centella, otro con Diego de Urbina, y así tenía una compañía, aquí está el doctor Bailo, me podrá corregir, y le autorizo a que me corrija, porque sabe mucho de esto, pero tenía 1000 y pico hombres, no andaré mucho desacertado, de tal manera que pudieron establecer contacto. Y Cervantes, luego en Nación de Navarino y en Nación de Túnez. Cervantes luego viene a España, es capturado por unos piratas y ya tiene un cautiverio de 5 años, Pasamonte de 18. ¿Qué pasa? Que pudieron, yo puedo aceptar, hay estudios que dicen que no, que eso son elucubraciones, pero bueno, puedo aceptar esta lucubración, que después de una batalla, uno aragonés, otro castellano, pueden haber confraternizado, como dice Martín de Riquer, odios de la soldadesca y la forma de ser de Pasamonte irritar a Cervantes para maltratarlo luego en la novela, que es el origen de todo. O sea, que puede haber un momento que se conocieron y se trataron como soldados en la milicia. El segundo elemento donde se conocieron y probablemente pudieron conectar es en el viaje de Pasamonte a Madrid, en 2 viajes que hace, uno de 10 o 12 días porque su primo lo larga a Calatayud, y otro cuando ya ve que en su primo le está mareando y toreando, él decide venir a Madrid andando, y ahí puede haber circulado sus memorias, estas primeras memorias del capítulo 7 al 38. Y puede haber coincidido con que Cervantes estaba en Andalucía, puede haber coincidido con Cervantes. De hecho, Pasamonte encuentra allí a un compañero de armas, lo cita en las memorias, el barbero luterano. Puede haberse conocido. O sea, yo puedo aceptar una opinión bastante generalizada entre los cervantistas, que Pasamonte, Jerónimo Pasamonte y Cervantes se conocieron. Dicho esto, pasamos al segundo elemento. Ginés de Pasamonte es Jerónimo de Pasamonte. Vamos a ver quién es Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte es un personaje que sale, si recordáis los que habéis leído el Quijote, hay un momento que Don Quijote y Sancho tocan con una cuerda de galeotes, de hombres que van a galeras. Es un capítulo bastante divertido. Y Don Quijote llega allí y les empieza a examinar. A ver, tú, ¿por qué le dice a la guarda, ¿por qué lleva usted estos a galeras? Y dice, pues que han hecho tales delitos, y empieza hablando cada uno. Y uno va contando, yo por esto, yo tal, yo por esto. Don Quijote escucha y hace sus pequeñas sentencias, que son muy divertidos, ¿no? Algunas, ¿no? Dice, por ejemplo, Don Quijote, que eso a mí me hace mucha gracia, uno dice por alcahuete, en la alcahuetería, dice Don Quijote, bueno, debía haber cursos en la universidad y exámenes para ser alcahuete. O sea, que va diciendo cosas muy simpáticas. Y llega el último, ¿cómo ya usted dice? No, dice el guarda, es Ginés de Pasamonte, más conocido como Ginesillo de Pasamonte. Y Cervantes describe a un personaje que parece que se adapta bastante al personaje que es Jerónimo de Pasamonte. La contextura física, cómo va con hierros todo rejado, y un gran bellaco, dice el guarda, es el bellaco más grande, que Cervantes está diciendo, injuriando a Ginés de Pasamonte, que hay muchas probabilidades que sea Jerónimo de Pasamonte. Dice, y es que ha escrito un libro, sus memorias, que tiemble el Lazarillo de Tormes y todos los libros, porque voy a contar ahí mis memorias. Dice que lo tiene empeñado, dice cantidad de cosas, todas Cervantes denigratorias hacia Jerónimo de Pasamonte. O sea, que había una adversión entre Jerónimo de Pasamonte, entre Cervantes y Jerónimo de Pasamonte, y crea este personaje. Eso se puede aceptar. Al final, los libera Don Quijote. Todas las acciones de Ginés de Pasamonte orientan a que es un gran bellaco,
Cuando Don Quijote le dice, tenéis que vuestras cadenas llevarlas a Dulcinea del Toboso, le pegan una pedrada a Don Quijote, pierde ahí casi el sentido, le roban las alforjas y se dispersan, y todo acaudillado por Giner de Pasamonte. Esa es, en principio, la primera y casi única que dice Cervantes en el tomo primero de Giner de Pasamonte, Jerónimo de Pasamonte. Hay una segunda intervención, también de Cervantes, pero en la segunda edición del Quijote, porque recordaréis, yo sé que aquí hay alguno en el mundo de Cervantes, que hay un episodio que que Cervantes se olvidó, de repente el rucio, el burro de Sancho, desaparece y nunca cuenta Don Quijote, Cervantes, por qué desaparece ese rucio. Y si eso se le echa en cara a Cervantes, ¿no? Y Cervantes en el capítulo correspondiente, la segunda edición, lo corrige. ¿Y cómo lo corrige? Diciendo que ese rucio lo había robado mediante unas artimañas muy curiosas y un poco fantásticas, Giner de Pasamonte, y lo encuentra Sancho porque ve venir a Giner de Pasamonte en traje de gitano para vender el rucio. Y Sancho descubre el rucio y sale a por él, y el otro sale corriendo y también lo denigra, porque Cervantes, recordamos que en la gitanilla, cuando dice, empieza, luego lo cambia en el propio texto, dice, los gitanos son ladrones, estudian para ladrones y viven entre ladrones. O sea, el primer enfoque de Cervantes hacia los gitanos era denigratorio, eso es así. Luego, la gitanilla logra el mismo en el texto, en fin, esta es otra historia de los cerros de Úbeda que no voy a seguir, pero no cabe duda que es denigratorio. La tercera alusión ya viene después que se ha publicado el libro de Avellaneda, que está ahí puesta donde Maese Pedro, que es otro episodio muy interesante del Quijote, donde, y esto no hay que olvidarlo, está hecho más hacia Avellaneda, realmente. Luego diré por qué, pero que él pone de rodillas que le abraza, ahí está puesto, abrazo estas piernas, que son columnas de Hércules, le pone de rodillas, de sumisión ante Cervantes. Esas son que hay una clara malintencionalidad de Cervantes hacia Jerónimo de Pasamonte, que no sabemos por qué, pero es clara y acierta. Esto nos lleva al tercer punto, que es el importante. Esto justifica que Jerónimo de Pasamonte haya escrito para vengarse de Cervantes, como mantienen los autores más echados al monte del cervantismo, para avalar esta idea un tanto extraña. Pues esto hay que probarlo. ¿Qué pasa ahí? Dos cosas que son elementales. Una, podemos decir, y se han dicho otros autores, que Jerónimo de Pasamonte es el autor del libro de Avellaneda, que ya me dedicaré luego a hablar un poco de él. Pero es que tenemos que decir antes, ¿qué hacemos con Lope de Vega? Porque en el libro El Quijote apócrifo, El Quijote espurio de Alonso Fernández de Avellaneda, ahí está la mano de Lope de Vega muy clara. Luego entonces, aparte de probar, si quisiéramos probar que Jerónimo de Pasamonte es Avellaneda, tendríamos que desprobar, decir qué ocurre con todos los datos que hay para decir que Lope de Vega estaba detrás de ese libro. Por lo cual tenemos que ir brevemente a las discusiones entre Cervantes y Lope de Vega, que son tremendas. Cervantes y Lope de Vega fueron amigos y durante un tiempo se alabaron. No se sabe por qué, qué pasó. Parece ser que hay muchas teorías sobre este punto. Hay una que coincidieron en Sevilla, incluso viviendo. Hay una teoría que es que escriben en la Academia Osorio, que donde en esos momentos en España florecen las academias, a veces montadas por nobles, donde se enzarzan a los literatos, etcétera, y que hay unos sonetos que están ahí puestos, algunos,
que parece que son de Cervantes, también pueden ser de Góngora, y aparte de otros enemigos que tenía Lope de Vega, en parte por su forma de ser y en parte por sus éxitos. Cervantes, hay que recordar que quiso ser dramaturgo y nunca pudo representar. Incluso a Cervantes llega un momento que dice esa frase: llegó Lope y se hizo con la monarquía cómica. O sea, Cervantes era una máquina, Lope era una máquina de producir comedias, casi 800. En 24 horas pasaba de las musas al teatro. Y esto podía producir su envidia, puede que sana, como dice Cervantes, de personas como Cervantes, que lo estaban bastante mal, mientras Lope de Vega vivía en una linda casa, todavía se puede visitar aquí, con todos sus amoríos, mientras el pobre Cervantes tenía que ir por Andalucía para recaudar y luego vivía esta especie de bohemia, aunque también ganó dinero con el Quijote y con otros libros. El hecho cierto es que Lope en el 2004, en el 1604, hace esa carta donde dice: en España, en el siglo pueden florecer los poetas, pero ninguno tan malo como Cervantes. Y hay un ataque frontal de Lope a Cervantes. Y esto abre que podamos dedicar un minuto o dos a hablar de la forma que injuriaba a Lope de Vega, que es muy diferente a la que injuriaba a Cervantes. Cervantes era un hombre muy fino, muy sutil. Muchas de las cosas que vemos ahora y conocemos de agresiones a Lope de Vega son una especie de finta. Cuando dice, por ejemplo, en el prólogo: admiro su forma virtuosa, Cervantes se está refiriendo a que Lope de Vega era un hombre de una vida disipada totalmente. Dice: este es un sacerdote del santo oficio en el cual admiro su vida virtuosa. Cuando todo el mundo en los cotilleos de Madrid, Lope era un hombre tremendo sexualmente. Entonces, esta finura no la tenía Lope de Vega. Lope de Vega entraba en tromba hasta el punto, no solo con Cervantes, en todas las discusiones. Lope de Vega, por ejemplo, Ana Osorio, que era una actriz que fue su amante, se rompieron y se dedicó a insultarla con sonetos hasta el punto que fue denunciado y fue condenado a salir de la corte durante la friolera, no sé si me acuerdo ahora, si hizo 6 u 8 años. No pudo pisar Madrid porque eran agresiones en forma poética, soneto y tal. O sea, era un hombre que no toleraba el menor ataque, no tenía esa cintura que tenía Lope o Góngora, que eran finos en la agresión. Lope era un hombre hasta cierto punto brutal, con un manejo de la versificación muy notable, pero que hería. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso la situación se va increciendo. Entonces llega un momento que Cervantes se va creciendo en ese insulto. Y en dos momentos, en 1605, cuando hace el Quijote, entra a saco con Lope de Vega. Primero en el prólogo, donde lo ridiculiza totalmente. Si os acordáis, el prólogo es muy simpático porque el prólogo primero es que Cervantes se imagina que era un gran imaginativo, un hombre que hacía de cualquier cosa una novela, que no puede seguir escribiendo el prólogo, pues no tiene ideas. Entonces aparece un señor por la espalda y le dice: mira, esto es muy fácil. Y le va diciendo cosas, cómo se escribe el prólogo, cómo se ponen las citas, como tal, que son formas que con el paso del tiempo, en aquel tiempo eran perfectamente inteligibles para todos, que era un ataque a Lope de Vega, y con el paso del tiempo han sido probadas por los estudiosos, que estaba refiriéndose a ridiculizando a Lope de Vega, aún medio nombrándole. Pero es que hay un capítulo en el Quijote, el capítulo 40, que creo que es el capítulo 40, es el canónigo toledano, donde Don Quijote entra en diálogo con un canónigo al final sobre los libros de caballería, sobre cultura y tal, y entra a saco con las comedias de Lope, que son sin sentido,
que son ridículas, hasta el punto que ya se une Cervantes a polémicas que tenía Lope de Vega por otra raíz sobre lo que se llama, en fin, no quiero aquí ir muy lejos en esto, el neoaristotelismo, la forma de versificar, y Lope escribe el arte de hacer comedias, el nuevo arte de hacer comedias para defenderse. Pero hay claramente, deja a Lope, Cervantes, al pie de los caballos. ¿Qué pasa? Que el año 14, 1614, con un Cervantes ya viejo y pobre, va a morir 2 años después, aparece en Madrid la segunda parte del Quijote, fue publicada por Alonso Fernández de Avellaneda. En esa segunda parte del Quijote, que ya decimos que este cervantinismo atribuye a Jerónimo, en esta segunda parte hay un prólogo tremendo hacia López. El autor de ese prólogo le dice: Cervantes es un viejo, Cervantes tiene más lengua que mano, es un manco, le voy a quitar sus ganancias, le pone a morir, pero ya ese prólogo está bastante probado que es de Lope de Vega. Hasta el punto que algunos cervantistas piensan que el prólogo es anterior, es de Lope, y el resto del libro es para justificar el prólogo. A ese prólogo, ese prólogo descompone totalmente a Cervantes, que está viejo, que no tiene reacciones, Lope era más joven, y le mueve a él a hacer el prólogo suyo en el Quijote del año 15, ¿no? Que es un prólogo que todo español debía leer. Donde dice esas frases, se escribe con el entendimiento, con las canas, y el entendimiento mejora con los años. Mi manquedad no la obtuve en una taberna, sino en la mayor ocasión que vieron los siglos, en la batalla de Lepanto. Empieza a defenderse y luego empieza un contraataque. Mi trabajo del año 3 se dedicaba a esto, a analizar analíticamente, después de esos exabruptos, que llega un momento que hace 2 cuentos que se llaman De locos y de perros. Dice: ve y dile a quien sea, dice, no osas aparecer a campo abierto, te escondes bajo una patria que no sabe quién es, ¿acaso ocultas algo? Y como dirigiéndose al autor, dice: ve y dile, cuéntale estos cuentos. Y ahí dice uno del loco sevillano, que es curioso, pero hay que analizarlo psicoanalíticamente, que había un loco en Sevilla que tenía la manía de coger perros, meterle una cánula por el ano, soplar, los hinchaba y luego le decía a volar, a salir. Y dice: pues esto que... Dice: y si no le basta ese cuento, le voy a contar otro. Dice: de un loco en Córdoba que iba con una piedra en la cabeza y que de repente veía un perro, se ponía al lado de él, soltaba y el perro aullando salía corriendo. Ocurrió que se lo hace a un perro de un bonetero, y el perro del bonetero, el bonetero que le ve que le está haciendo a su perro, sale, le pega una paliza, y en fin, hay toda la historia de guarda, que no te diste cuenta qué tipo de perro era y tal. Pero a mí lo que me interesa de esos 2 cuentos, que son, claro, realmente tienen un ataque sexual. Un ataque sexual clarísimo desde el punto de vista psicoanalítico. No solo, como dice algún analista, es mala educación de Cervantes. No, le está diciendo 2 cosas. Te vamos a dar por donde te vamos a dar, te voy a sodomizar como sigas metiéndote conmigo, vete a tomar por tal, y segundo tal. Pero una vez dicho eso, Cervantes entra en una especie de plenitud de escritura, que es la parte del prólogo que empieza habla luego que le quita el dinero, habla del duque de Lemos que le protege, don Fernando de Sandoval y Rojas, que es el cardenal, y dice, y Cervantes ya empieza en la gratificación que llamo yo de la escritura, en ese artículo, cuando empieza: y os voy a dar un Quijote, un nuevo Quijote dilatado, amplio, caminando hacia la muerte. Es un prólogo bellísimo. Claro, este prólogo es una respuesta a Lope de Vega, eso a mí no me cabe duda. ¿Esto lo podía haber escrito Jerónimo Pasamonte? Ni de broma, por lo que voy a decir en mi última parte de mi intervención,
que entraré ahora con Jerónimo de Pasamonte. Este prólogo está dirigido hacia Lope de Vega, con una pelea tremenda, soterrada, más abierta, de un hombre ya viejo, temeroso, pero que ya se quita la careta. Dice, yo me defiendo, porque Cervantes ahí actúa como un soldado. La imagen de Cervantes como persona era Garcilaso, el capitán poeta, un soldado, porque por eso es tan importante todo esto que hablábamos de Lepanto. Cervantes tenía gloria haber sido soldado. Hay discursos en el Quijote de las armas y las letras, y lo hace un hombre que tiene una vida en la milicia relativamente corta. Pasamonte ya pasó muchos años de soldado, pero él se vivía como cura, como veremos a ver. Entonces, aparte que en el Quijote apócrifo hay numerosas alusiones, alabanzas a Lope de Vega, alusiones a lo maravilloso que es Lope de Vega, tal, que yo no voy a entrar quién es, lo voy a decir luego en las conclusiones. Pero es que luego, y esto sí lo he visto yo, vamos, seguramente a lo mejor está reflejado en alguien. Hay otro militar que es Alonso de Contreras, que escribe sus memorias y en el capítulo 15, me va a dar al final, si lo veis ahí, lo puedes poner esto de Alonso de Contreras. En un capítulo de Alonso de Contreras lo desmovilizan. Alonso de Contreras era un psicópata total, era el clásico soldado en el umbral de la guerra de los 30 años, que fue súper cruel. A los 7 o 8 años le había matado a un niño. Para hacernos con qué personaje hablamos. Era un soldado que un soldado de verdad, no era pasamonte. Y escribe sus memorias también. Y en sus memorias pone eso de ahí. En un momento que le desmovilizan, le hacen una faena, le dicen que vaya de Lisboa a Madrid, que le dejan desmovilizado en Madrid. Y ahí dice, bueno, yo no tuve mucho prejuicio porque vino Lope de Vega a verme y me tuvo 8 meses viviendo en su casa para que le hablara de mi vida. Y me dedicó incluso una obra, El Rey sin trono, que recuerda un poco al hombre que pudo reinar de Kipling, ¿no? Bueno, es muy probable que todas las alusiones que haya de Pasamonte, esto es una hipótesis, pero muy posible que muchas de las cosas que salen, que remiten a las cosas de Pasamonte, a las memorias de Pasamonte, pues hayan visto, las haya conocido Lope de Vega, o su círculo, que es lo más posible, que el Quijote apócrifo sea, como parece que es la Celestina, un trabajo colectivo. Un trabajo colectivo del círculo de Lope de Vega, para mayor gloria de Lope de Vega, para defender a Lope de Vega, como salieron a defender en tromba a Lope de Vega mucha gente ante los ataques de Góngora y de Cervantes. Entonces, puede ser que la parte primera de las memorias, que es la que más puede haber parecido cosas en el Quijote apócrifo, pues pudieran ser ahí. De hecho, en la biblioteca hay un dato, y no voy a abrumar, pero hay un librero, Hernando de Cangas, que se hace una almoneda en Valladolid en 1604 y está ahí las memorias de Pasamonte. O sea, que si se quiere decir que Jerónimo de Pasamonte es Avellaneda, se tiene que decir primero por qué no es Lope de Vega. O sea, que este giro yo lo doy. ¿Por qué no es Lope de Vega? O sea, hay que probar que no es Lope de Vega y que su sitio lo puede de Pasamonte. Pero esto, lo digo, lo dejo ahí. Ahora, mi argumento fuerte es el propio estado mental de Jerónimo de Pasamonte. La parte de las memorias, yo creo que cualquier psiquiatra, ahí pongo el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, se ve claramente que es un trastorno de la personalidad paranoide. Tiene follones, se siente amenazado, perseguido, o sea, es un hombre de una personalidad patológica, que lo vio Cosío sin ser psiquiatra. La segunda parte, a partir de que él vuelve, la que va del capítulo 39 al 53,
con un capítulo del 53 que son unas alusiones muy claras, es la historia de un enfermo mental. Concretamente, de una paranoia alucinatoria crónica, que es una paranoia, en fin, descrita por un discípulo de Charcot, donde el delirio es reflejo de la alteración sexoperceptiva y se va mutando. Ahora veremos, para terminar, en qué manera muta ese delirio. O sea, es un hombre que se va, ya no son unas memorias, le digo, son una historia clínica. Cualquier psiquiatra lee eso y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es una memoria. Entonces, esas memorias, ese delirio, que si es un delirio, si es un... en fin, no entra en terminologías, pero es importante decirlo. Esquemáticamente, los delirios pueden ser, según Jaspers, procesales o de desarrollo. Un desarrollo delirante es un delirio de toda la vida que va creciendo y al final ya entra tremendo, en una especie de orgía delirante. El procesal es una persona que un día pues emerge con un delirio, así, su personalidad cambia, que es un poco el delirio esquizofrénico, de la esquizofrenia. Pasamonte va haciendo ese delirio, se va produciendo de una forma progresiva. ¿De qué depende que es progresivo? Pues depende de dos cosas, del entorno, ahí lo veis, y del contexto y de los estresores. La primera parte es un entorno en cautividad. No hay lugar para ser delirante ahí, porque está sometido a unas tareas disciplinarias, continuas. Ahora, se puede ver ahí, sí, fragmentos delirantes, ideas deliroides, rasgos de un trastorno de personalidad, pero todavía no hay esa aflorescencia del delirio. ¿Cuándo empieza el delirio a debutar como tal? En el segundo momento, que Pasamonte adquiere la libertad, vuelve a Nápoles y tiene que hacer de soldado porque no ha obtenido la capellanía ni que le producía, que él le pretendía, y empieza a tener cuestiones muy claras, delirantes. Por ejemplo, se cambia 7 veces de casa en un año porque dice que las mujeres con las que convive o tiene cercanía le quieren casar y que él no vale para casarse. Que le van quitando las fuerzas sexuales. Tiene elementos en el Quijote, en el delirio Pasamonte, que todavía yo he visto en Córdoba. Por ejemplo, el famoso Aliño, que era el sujeto que la mancebía en Córdoba, cuando estábamos en Córdoba, pues tenía un gatillazo. Entonces decía que le habían aliñado, le habían echado algo. Pasamonte se pasa capítulos y capítulos ya desestructurado diciendo que si un gato pisó no sé qué, que si le quisieron envenenar, que si que hablaban mal de él, que oye, y huyendo de una casa a otra, típico del delirante, que huye de su delirio, pero siempre encuentra el delirio. Él lo dice muy gráficamente: paso de la sartén a las brasas. Me quemo un sitio, voy a otro y cada vez más grave, que la que le quiere casar se la encuentra en la calle y tiene que salir corriendo. Ya había algo antes, cuando él decía, las moras me daban fastidio, ¿verdad? Que podemos suponer que había algo en cautividad, pero bueno, aquí ya es clarísimo. Hasta el punto que en un momento dado Pasamonte quiere... yo creo que le lleva, es claro, una historia clínica. Si lo viéramos delante, llegaríamos a esta conclusión, que se casa para huir de lo que para él es aterrador, el acoso femenino, las tendencias homosexuales, que ya no puede más, tiene follones con hombres, tal, no puede más, y se casa. Y se casa de una manera totalmente patológica. Saca a una mujer de un convento, una monja, porque piensa que la puede manipular. Ya apenas se casa, algo detectan los padres de la novia, que le llaman meacamas, porque según él, claro, él hace un memorial para defenderse de esto. Él dice que lo que le echaron sus suegros fue agua en la cama al día siguiente de la noche nupcial.
y que eso quiere decir que le llamaban meacamas, que en vez de tener relaciones sexuales había meado en la cama. Entra en una especie de persecución que a veces desplaza a otros, que si son bujarrones, que era la forma un poco de homosexualidad, maricón, pues bujarrón, y que no, que él a defenderse, que le quieren matar, que le quieren quitar la virilidad. Y ese delirio, con esto ya me acerco al final, va estructurándose en capas. De las primeras capas del delirio, que era la huida de las mujeres, de tal, la segunda, de llamarle, insultarle sobre su virilidad, que le hacían sentir, pasa al tercer elemento, a lo que da la capa superficial del delirio, que es la religiosidad. Esto se produce, que es lo que dice en la dedicatoria, ya desestructurado totalmente. Llega un capítulo que lo divide en defensa, luego se pone a escribir en latín, va a las iglesias a rezar, pero todo el día, misas y misas, una hora de un señor patológico. No puede escribir este hombre nada, estaba desestructurado. De hecho, el manuscrito se lo copió otra persona, Domingo Machado, que era un bachiller, le copia el manuscrito. Y entonces establece el delirio claramente religioso, que es muy típico de este tipo de la paranoia alucinatoria crónica que describió Bayet, que era un discípulo colega de Charcot, un psiquiatra, que eran delirios que empezaban por una alteración y se iban mutando, dándole sentido, pero si escarbaba uno llegaba a la esencia sexual del delirio. Y en Pasamonte se ve muy claro. Dicen los que dicen que Pasamonte es Avellaneda, para terminar. Es imposible. Es imposible que uno... Primero, a Pasamonte se le pierde la pista en 1605, que es cuando acaba sus memorias. El Quijote apócrifo de 1614. En esos 9 años es imposible que Pasamonte volviera a España, leyera las citas que vienen en el Quijote apócrifo y escribiera ese libro. José Ángel Sánchez, que es el autor que más exageradamente dice esto, dice, no, es que pudo volver, metió a su mujer otra vez en el convento, pero si es que estaba como una cabra. Es que este hombre estaba destruido, además de los problemas físicos. Este hombre no podía escribir coherentemente una novela. Pero es que no sabemos, no sabemos nada desde el 1605, que se pierde. Entonces ha habido críticos que le dicen, bueno, vaya usted a Capua e investigue qué pasa con Pasamonte, pero no diga que del 605 mete a su mujer en un convento y vuelve a hacer un libro para vengarse de Cervantes, que la había maltratado con gente de Pasamonte. Pero es que hay algo más, que hay 2 personas que se llaman Jerónimo de Pasamonte. Una, en 1601, que se demuestra que es un zapatero, que se llama Jerónimo de Pasamonte. Otra, un Jerónimo de Pasamonte en 1620, que es a lo que se agarran algunos cervantistas para decir, no, es que volvió a España, se metió religioso y llegó a ser alcalde, o sea, las tierras cercanas a la abadía, el monasterio de Piedra concretamente, era este hombre el representante. Eso es imposible leyendo las memorias. Una hispanista muy sensata, Margarita Levinsky, ella dice, la primera, que ya mete la psiquiatría ahí, dice, es un esquizofrénico, pero es que dice algo más. Tiene el síndrome, ella es judía, que ya he visto en los que vienen de los campos de concentración, destruidos totalmente. O sea, 18 años en galera, a este hombre le han destruido por vida. O sea, es imposible que un hombre que no pudo vivir la Vuelta a España con cierta normalidad montara toda esa operación para meterse con Cervantes, de eso. O sea, que no es Jerónimo de Pasamonte. Conclusiones. Esta idea que ha surgido en el cervantinismo en ciertos sectores es una idea descabellada, como prueban los grandes cervantistas. Los pesos pesados soslayan esto, dice, no se sabe definitivamente quién escribió el cervantinismo.
Sí se sabe que detrás está Lope de Vega. Se sabe que está Lope de Vega por dos razones. Porque está en la tónica general de Lope de Vega de no perdonar las agresiones y ser un hombre, utilizar sus influencias, sus acólitos para responder a unos ataques que probablemente fueron infundados y podemos remitirnos a aquel soneto, pero está detrás. Solo se puede avanzar en la investigación de quién fue Avellaneda, si eso interesa algo, a través de interesarse más por la cosa de Lope de Vega. Mientras tanto, la hipótesis de Jerónimo de Pasamonte como Alonso Fernández de Avellaneda no pasa a ser más una fantasía y nada más. Bueno, muchas gracias, Valentín. Vamos a abrir un turno de palabra. ¿Quién se anima el primero? Alto y claro, por favor. Sí. Ricardo. Bueno, mi nombre es Ricardo Ruiz. Quiero decir que he trabajado con el doctor Valentín Corsés hace más de 45 años. 2 años estuvimos juntos en Inglaterra y me sigue asombrando todavía hoy por su erudición y sus conocimientos. Valentín, mi pregunta está relacionada con respecto a lo que sería en este momento el síndrome postraumático de alguien que ha estado 18 años en batalla, que en esa época me imagino que era aparte muy sanguinario. ¿Cómo puedes llegar a escribir tanto después de semejante situación de estrés, traumatismo que sufrió? Bueno, hay que decir... Está encendido. Es un querido compañero psiquiatra de los años de Inglaterra y que hemos vivido muchas experiencias psiquiátricas juntos. Pues estoy completamente de acuerdo. Primero, pensemos que no había ningún tratamiento para este tipo de patología mental. Y segundo, es que hay que ver ya no solo la polémica con Lope de Vega. El Quijote apócrifo es una novela, hombre, puesta al lado del Quijote, es una novela que no, de hecho no mereció hasta el siglo XIX, no mereció la crítica. Las primeras ediciones del Quijote de apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda son del 17, 18, hasta el siglo que Martín de Requera lanza esta idea, pues no se conoce, pero es que yo creo que esta es la aportación que podemos hacer psiquiatras al mundo cervantino y que José María Casasallas, la persona que yo siempre recuerdo porque abrió los estudios cervantistas a otras especialidades. Es muy difícil para un cervantista que no sea psiquiatra, aunque algunos sí, Cosío vio con claridad que este no era normal, ¿no? Pero es muy difícil captar todas esas cosas de la verdadera discapacidad de un hombre que tenía este grado de patología mental sin tratarse. Es que hay un grado de sufrimiento en Jerónimo de Pasamonte, en los momentos que le acosan las mujeres, le quieren casar. Él dice un momento, pero si yo no sirvo para casado, y todo acaba, se refugia en hospitales, le hacen todo tipo de perrerías médicas, le sangran, se queda desplomado, porque también tiene elementos histéricos. Imposible, estoy de acuerdo contigo. Cualquier psiquiatra que lea hoy estas memorias, como le pasó a Margarita de Vinci, no cierra inmediatamente la hipótesis, es imposible. Ahora, ¿qué pasa? Que algunos elementos de sus memorias pueden ser recogidos, pero como dice Ortega y Gasset en el prólogo de las memorias, es que Lope tenía experiencias vitales, pero Lope vivía de lo que le contaban para hacer las comedias. Igual que cogió la comedia de Contreras, pudo haber cogido el texto de Pasamonte y haberle interesado como tema para poner algo, para meter de relleno, de refrito ahí en algunos capítulos.
Pasamonte no pudo poner a escribir, si es que lo tiene que hacer un copista. Él está incapacitado, luego tiene problemas físicos visuales, problemas físicos de todo tipo, y no es tan fácil decir esto, esa patología mental la ha solucionado, y 9 años después aparece en el monasterio de Piedra, casi de prior, haciendo de alcalde y decidiendo sobre la compra y venta de fincas. Eso es una locura. No puede, claro, estoy de acuerdo contigo. Un delirio de estos, de este grado, y le ves cómo se va deteriorando en el libro. Llega un momento que pierde todo tipo de norte. Escribe, el capítulo me parece 52 o 53, está dedicado a, seguramente es algo que él manda al virrey defendiéndose de las acusaciones que hacen sus suegros, que le llaman es impotente. Él dice que se lo dicen de un capitán de al lado, dice, incluso dicen del capitán tal que es un bujarrón, me llaman meacama, ¿verdad? Y se defiende, ¿no? Porque ya, y todo es metido, y todo gira en torno a la sexualidad, que si su suegra quiere montar un bordel, que él le sorprendió, él contraataca y dice, sorprendí a mi suegra sentada en una silla mientras mi cuñada y un soldado fornicaba. Y se ve el horror de él a la sexualidad. Y luego la religión, pues hombre, es una religión de un obsesivo, por no decir que reúne un texto de psiquiatría. Y José Ángel Sánchez dice cosas que no las ha pensado bien, este cervantista, que tiene cosas interesantes. Por ejemplo, dice que Cervantes y Jerónimo de Pasamonte establecen una polémica literaria. Pero, por favor, Cervantes tiene una obra literaria, tiene un discurso. Pasamonte se le conoce las memorias y esto que es dudoso. O sea, que no hay una obra literaria. Cervantes se metió con él por algo, efectivamente fue Giner de Pasamonte, parece que es Jerónimo de Pasamonte, le agravió, el Quijote se leía, le llegaría a él y punto pelota. Se tuvo que aguantar. Al que verdaderamente estaba la polémica es con Lope de Vega, porque Lope de Vega hay una polémica tremenda, y eso lo ha visto muy bien el profesor Joaquín de Entrambasaguas, en los estudios cervantinos, que es un hombre que hay que volver a él para ver toda la polémica con Lope de Vega, que ve cómo era Lope de Vega. Lope de Vega, te metías con él, era un hombre de un poder inmenso, tenía dinero, tenía amigos, tenía poder, era secretario del duque de Sesa, te metías con él, le tocabas un poco las pelotas, perdonadme la expresión, y no andaba con las sutilezas de Cervantes, de que sí, de que me meto contigo diciendo que admiro tu vida piadosa cuando en realidad sé que eres un crápula. Y entraba de lleno. Cogió el éxito del Quijote, dijo, ahora te vas a enterar, Cervantes. Y le hizo un prólogo demoledor. Le copió el libro. Ahora, ¿quién es el Quijote? ¿Cómo es el Quijote del año 14? Un loco vulgar. Le acaba metiendo en un manicomio. Es interesante, Ricardo, muy interesante cómo describe Alonso Fernández de Avellaneda el manicomio de la época, O sea que no es un libro totalmente despreciable. Ahora es un libro que no pudo escribir nunca Avellaneda, pero me pasa, nunca. Yo digo contigo, con esa patología no se puede sobrevivir. Acabaría en un manicomio seguramente, o vete a saber. No se sabe más de él. Desde 1605 se pierde su pista. Y estos investigadores debían ir a Capo a investigar en los archivos, a ver si había algo de él. Ahora, que mete a su mujer en un convento, como dicen, vuelve a España, se hace cura, que era su obsesión en la vida, y se pone a escribir para vengarse de su viejo amigo de tercios y tal. Imposible. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Qué queréis hacer? ¿No? No, no hay más. No, bueno, pues agradeceros que hayáis venido, que estáis en vuestra casa, la Fundación Canis Majoris,